En el Señor aprendemos cada mañana, cada día en su palabra, en su escritura. Bendito es el Señor. Y esto es una grande oportunidad para poder cada día, como dice su palabra, ser sabios en su presencia. Bendito es Dios. Quiero agradecer también a algunos hermanos pues que desde fuera de esta iglesia estuvieron el domingo pasado integrados en nuestra transmisión y bueno, pues nos envían saludos, pero también algunas palabras para que pues también se hagan partícipes a pesar de estar lejos de aquí, inclusive en otro país o en otro estado lejano, y Dios me los bendiga, gracias a Dios. Bueno, la cuestión es de que el domingo pasado estuvimos iniciando un momento de ejercitarnos en la palabra. Me refiero a que en la Biblia encontramos palabras pues un tanto difíciles, complicadas, y no solo en la Biblia, himnos que hemos cantado por años. Yo pues realmente nací en un hogar cristiano, me crié escuchando y cantando varios himnos que fueron compuestos hace muchos, pero muchos años atrás. Algunos tienen cientos de años, algunos no tanto. Inclusive me gozo porque algunos cantos que se extendieron, que expandieron, fueron compuestos por hermanos que conocí personalmente, varios hermanos que pues fueron compositores usados por Dios, y me llamó la atención, o me llama la atención, porque muchos de los cantos están muy apegados en la Biblia, en la palabra de Dios, y por consecuencia mantienen un lenguaje pues bíblico, y a la vez un lenguaje un poquito complicado, de palabras difíciles. Por ejemplo, mientras ya los hermanos que quedamos el domingo pasado iban a traer una palabra, hermana Minerva, hermana Verónica, hermana... Bueno, aquí yo tengo un problema, mencioné a la hermana Sandra, pero bueno, tenemos dos hermanas Sandras, ¿verdad? La hermana y la hermana. Entonces, pues no sé quién se preparó, si las dos traen una palabra, pues está bien, no hay problema. Aquí, perdón, porque pues no fui específico. El hermano Manuel y el hermano Israel. Amén. ¿Cuántos? Bueno, yo quiero iniciar de que la semana pasada trabajamos explicando algunas palabras, por ejemplo, lontananza, inefable, inmensurable, herético, advenedizo, anatema, escarnecedor, impío, lícito, neófito, ósculo, avaros, truhanería. Y me quedé, bueno, con una palabra de un himno que un hermano, el hermano Valentín, Dios le bendiga, hermano, si nos está en este momento sintonizando, nos comentaba, dice, sí, me recuerdo de la palabra lontananza, de un canto maravilloso, pero nos dejó en la mesa algunas palabras de un canto, es muy antiguo, yo lo aprendí siendo muy niño, y seguramente varios de los que estamos aquí lo recordarán. El canto se llama Firmes y Adelante. ¿Alguien lo ha escuchado en alguna vez? Yo creo que sí, sobre todo los que somos cristianos ya de algunos años lo recuerdan. Este canto dice: firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Y hay una estrofa que casi toda la estrofa tiene palabras muy difíciles. Dice: al sagrado nombre de nuestro Adalid, tiembla el enemigo y huye de la lid. Y pues yo lo canté cuando era niño. Nunca me puse a pensar qué significaban las palabras. Obviamente que si me hubieran preguntado no las hubiera entendido. ¿Qué significa la palabra al sagrado nombre de nuestro Adalid? Adalid. ¿Alguien sabe qué significa la palabra Adalid? Y dice: y tiembla el enemigo y huye de la lid.
A ver, ¿alguien quiere participar? Al sagrado nombre de nuestro Adalid. Bueno, Adalid es el comandante supremo. Y dice, cuando el enemigo ve a nuestro Adalid, huye de la lid. ¿Qué es lid? La batalla. Huye de la guerra. Quiere decir que entonces es bueno presentar o caminar con Jesús para que el diablo se asuste, ¿verdad? Entonces esto es muy importante. Y dice que la regia enseña, tremolando está. Este es parte también de la misma estrofa. Dice, la regia enseña, tremolando está. La regia enseña, pues es la palabra que es regia, tremolando, tremolando está. Pero ¿qué significa la palabra tremolando está? Tremolando suena como que un molino que hay que desmenuzar, pero no es así. ¿Qué significa la palabra tremolando? Es bíblico inclusive. Le voy a dar una pauta. Dice la palabra, pueblos todos, batid las manos. ¿Qué significa la palabra batid las manos? A ver, alguien haga batir las manos. Fíjese que hay dos cosas importantes que hay que entender. Una cosa es palmear las manos. Dice, palmeando nuestras manos y alzando nuestra voz. Es el mismo versículo. Pero después dice, pueblos todos, batid las manos. Entonces, ¿qué significa palmear? A ver, ¿alguien puede palmear las manos de su lugar? Eso es, palmear las manos es así, aplaudir. ¿Y batir las manos qué es? Así. Sí, así es. Batir las manos es así, levantar las manos así. Y cuando estamos levantando las manos, estamos prácticamente, como nuestras manos, como una bandera, así levantándolas. Pero, pues una bandera, las banderas también se ondean así, ¿verdad? Las ondeamos. Bueno, la palabra tremolando es eso, batid la bandera, que es la palabra, enarbolarla, o tremolando está. Entonces dice, al sagrado nombre de nuestra Adalid, huye el enemigo y huye de la lid, ¿verdad? Pero también dice que la regia enseña, tremolando está, que quiere decir enarbolar, ondear una bandera, levantar en alto, y eso es tremolar. Así es que cuando usted le pregunten ¿qué es tremolando? Usted va a decir, pues es ondear la palabra de Dios, levantarla en alto y que Dios sea glorificado. Amén. Bueno, pues para no hacer más tiempo, porque el tiempo es muy importante, vamos en este día a dar lugar, pero mire, solo un canto tiene todas estas palabras: huestes, adalid, lid, tremolando, regia, averno, pavor, y todo esto. Entonces son palabras difíciles en un solo canto, que muchas veces los cantamos y no los entendemos, pero todas estas expresiones son muy bíblicas. Bueno, hoy voy a dar lugar a nuestras hermanas y hermanos que vienen hoy para expresar una pregunta, y vamos a comenzar. Nuestra hermana Minerva, comenzamos con nuestra hermana. Bueno, de su lugar, ¿o quiere venir para acá? ¿Está bien? Ok, adelante. Abatimiento. ¿A quién le da esa pregunta? Al hermano Israel. Abatimiento. ¿Qué significa la palabra abatimiento, hermano? Santo Dios. ¿Alguien le quiere ayudar al hermano? Hermana Laura. Bueno, a ver, hermana Minerva es la que tiene a su cargo. Sí, tiene una conjugación muy amplia. ¿Qué más? Abatimiento es debilitado, sin fuerzas, desanimado. Debilitado, sin fuerzas, triste, sufriente. La palabra abatimiento viene de abatido, ¿verdad? Cuando dice estoy muy abatido, o sea, pues sería hasta como en parte derrotado, ¿verdad? Por las pruebas, por las
adversidades, por todo eso. Muy bien, Dios bendiga a nuestra hermana Minerva con esta palabra abatimiento. Fíjese que cuántas palabras tan importantes, pero todas innecesarias. Ahora pasamos con nuestra hermana Verónica. Ella también tiene una palabra. ¿Cuál es esa palabra que hoy usted trae? Epafrodito. ¿A quién le va a hacer esta pregunta ahora? Amén. Al hermano José. Hermano José, ya le llegó su turno. ¿Qué significa la palabra Epafrodito? No, ¿alguien quiere ayudarle al hermano? Así es, era un discípulo. Amén. Bueno, hermana Verónica, sí, sí tiene el significado. Un cristiano fiel, ¿verdad? Bueno, era el nombre, era el nombre. Bueno, Dios lo bendiga. Pasamos con nuestro hermano Manuel. Dios lo bendiga. Una palabra, hermano. ¿Cuál es su palabra que hoy trae? Masá. Ok. ¿Alguien sabe qué significa la palabra masá? Está en la Biblia. De hecho, está en un Salmos. ¿Cómo? Un lugar. Y fíjese que un lugar, pero en ese lugar sucedió algo. Algo sucedió. Y hay. Sí. Masá. Porque hay otro lugar que se llama Masada, pero Masada es una montaña donde los judíos que estaban en guerra, arriba está muy plano, así es un monte y arriba plano, plano. Y ahí edificaron, bueno, Herodes edificó una fortaleza y ahí ellos huyeron a esconderse muchos judíos para enfrentar al ejército romano. Esa montaña se llama Masada, pero en este caso es Masad. Amén. Hermano Manuel, ¿qué significa Masá? Amén. Es el lugar de prueba o tentación. Dice la palabra, hay un salmo. Dice, 40 años estuve disgustado con la nación. Y dice, como me tentaron vuestros padres en Masad. No Masa, Masad, ¿verdad? Que significa lugar de prueba o tentación. Ese significa Masad. Muy bien, pasamos ahora con nuestras hermanas Sandra. Amén. No, hermano, usted trae una palabra difícil. Prevarica. Mire. Gloria a Dios, prevaricación. ¿A quién le damos esta pregunta? ¿A la hermana Isela? No. Amén. Al hermano Cristian. Prevaricación, dijo, ¿ah? Hermana Fátima. Amén, hermana Avia. Ándele, mire. Prevaricar es como pecar, ¿no? Prevaricar. Santo Dios, prevaricar. ¿Cuál es la respuesta, hermana? Así es correcto. Prevaricar. Dice que el pueblo prevaricó, o sea, pecó e encubrió. A los prevaricadores eso es encubrir. Está como aquellos hombres que robaban, o había guerra y Dios decía, destruyan todo lo del enemigo. Y algunos iban y tomaban los tesoros, se los traían y lo enterraban. Eran prevaricadores. Eso era prevaricar, o sea, encubrían, pecaban pues. O sea, lo que pasa es que todo lo que se cubre es porque es pecado. Alguien que se esconde, dice, ¿qué hiciste? Nada. Por ejemplo, el sirviente de Eliseo, ¿alguien sabe, recuerda cómo se llamaba? Giesi.
Dice que se salió cuando Eliseo no quiso recibir ni una prenda de Naamán. Él a escondidas dijo: mi señor no quiso, yo voy. Y se fue corriendo y le dijo: oh Señor, mira que mi siervo me mandó que le llegó visita y que sí le mandes pues algo, monedas, unas túnicas. Y se las trajo y entró a escondidas. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giesi? No, no he salido para nada. Estaba prevaricando, o sea, era un prevaricador. Estaba encubriendo, tapando algo que realmente pues era pecado. Muy bien, terminamos con esto, hermanos. Gloria a Dios. Creo que estamos aprendiendo en este momento varias palabras que yo espero que usted las memorice, las conozca. Nuestro hermano Israel, con él terminamos. Okay, yo se lo voy a hacer a todo el pueblo de Dios, el que la sepa que la conteste. Amén. La palabra contumaz. Contumaz. Dice Pablo, les voy a dar una pauta. Dijo Pablo que los hombres y también las mujeres y los jóvenes y los niños, dice que no sean contumaces. ¿Qué significará la palabra contumaz? ¿Cómo? Firme en su comportamiento. Nomás si le quitamos la palabra firme y la cambiamos, está bien, pero tiene que ver con el comportamiento. Pero ¿qué sería lo contrario? ¿Cómo? ¿Alguien quiere ayudarnos? Pueden participar. Contumaz, contumaz. Muy bien, denos la respuesta, hermano. Amén. Bueno, pues la palabra habla de hijos contumaces. Y aquí la palabra contumaz significa obstinado, rebelde, desobediente. Amén. También traigo la palabra corbán. A ver si la contesta. Ahorita, antes de esto, mi hermano Manuel dijo una gran verdad en esta respuesta. ¿Cómo dijo usted, hermano? Firmes. Sí, el contumaz es firme, pero de forma equivocada. O sea, hay cristianos que son firmes, dicen: ahora, pues como el diablo me está haciendo guerra, voy a ir a la iglesia. Pero el contumaz es cuando el padre o la madre le dice: haz esto, y él dice, o sea, es firme, hermano, pero es firme contrariamente. Dice: no lo voy a hacer. Y se pone firme, hermano. Y le pegan y ni llora, hermano. ¿Verdad? Lo corrigen y dice: no. Y así se hace fuerte. Así hay cristianos, hermanos, que Dios los corrige porque no quieren venir a la iglesia. Se les exhorta que tienen que orar y no oran. Y son firmes. Pero en su necedad, que hay que leer la Biblia, y dice: no la voy a leer, voy a ser contumaz, firme, y le manda una prueba, a lo mejor hasta de enfermedad o de se le acaba el trabajo, y sigue bien firme, hermano. Dice: pues sigo, y ya hasta que al último dobla el brazo, y pues dice: mejor voy a dejar de ser contumaz y voy a ser firme. La otra palabra, ¿cuál era? Corbán. ¿Alguien sabe qué significa la palabra corbán? Está en la Biblia, inclusive en el Nuevo Testamento, en Evangelios. El Señor Jesús la usó, ¿verdad? El Señor Jesús dijo corbán. Fíjese que qué importante es conocer la palabra. ¿Alguien sabe qué significa la palabra corbán? La expresó en un momento dado que tenía que ver con la adoración a Dios, con el reconocer a Dios. ¿Qué significa, hermano? La palabra corbán significa mi ofrenda a Dios. Amén. Eso significa corbán, mi ofrenda a Dios. Así es que cuando digamos hermanos y usemos la palabra corbán, estamos hablando de una devoción a Dios, mi ofrenda a Dios. O sea, esta es nuestra posición, nuestra postura en la presencia del Señor. Gloria a Dios. Bueno, pues qué maravilloso es conocer este tipo de palabras y aprender. Hay infinidad, hermano. Es un
infinito en la palabra. Palabras difíciles, palabras complicadas, palabras que realmente nos interesa saberlas y conocerlas para entender los principios de la palabra del Señor. Dios les bendiga, hermanos, y pues bueno, sin más tiempo, voy a dejar el lugar a mi hermano Adrián para que nos sigan junto con los hermanos llevando este tiempo de alabanza, de adoración, y así pues ya entraremos a la gloriosa y bendita palabra de nuestro Dios. Dios les bendiga, pongámonos de pie y dejo este lugar a nuestro hermano. Dios les guarde, muchas bendiciones, y Dios les bendiga a los que están allá en sus hogares también. Quiero decirles que hay que, hermanos, aprender más de la bendita palabra de Dios. Dios les guarde, bendiciones. Amén, gloria a Dios. Qué maravillosa es la palabra. Amén. Leerlo y leerlo, y cada vez que se lee es una infinidad de tesoro guardado ahí, que nos enseña, que nos guía día a día. Amén, gloria a Dios. Vamos a entrar en adoración. Ahí donde usted está, cierre sus ojos si así lo siente, incline su rostro, levante sus manos, hable con el Señor. ¿Qué es lo que trae en su corazón? Ese agradecimiento, esa petición, lo que sea. Señor, gracias. Gracias, oh Dios Santo, por un día a la vez que tú nos permites, porque es por tu amor, por tu gracia y por tu misericordia, Señor, por la cual, Dios Santo, nosotros tenemos esa salvación a través de tu muerte en la cruz. Gracias, Dios. Eres digno, de abrir los sellos, Señor. Gracias. Eres digno de abrir los sellos, Señor, porque fuiste
oh Dios santo, hasta aquel monte, oh Dios. Ni un segundo lo dudaste, oh Dios santo, porque pensaste en cada uno de los que estamos aquí. Bendito es tu nombre, gracias, gracias, oh Dios. Y ahora, Dios santo, aquí, este pueblo que se ha reunido, nos hemos reunido aquí, Dios, unidos a una sola voz, a un solo sentir, para alabarte a ti, para darte la honra y gloria solamente a ti, Dios. Gracias, Padre. Gracias, oh Dios. Y cantamos: unidos, unidos en su nombre, unidos, unidos, unidos en su nombre, unidos, pues en paz y amor tendremos, pues en este mundo paz y amor tendremos, unidos, siempre unidos, tomados de la mano, iremos por el mundo cantándole a Dios. La gloria de Jesús al fin resplandecerá, y cantándole a Dios. Unidos todos, vamos todos, una vez más, unidos. Unidos, unidos en su nombre, unidos, unidos, unidos en su nombre, unidos, pues en este mundo paz y amor tendremos, pues en este mundo paz y amor tendremos, todos unidos, siempre unidos, tomados de la mano, iremos por el mundo cantándole a Dios. La gloria de Jesús al fin resplandecerá, y cantándole a Dios, y juntos adorando y cantándole a Dios. Gloria a Dios por este tiempo que resta, por este tiempo de gracia, tiempo de misericordia que estamos viviendo y que está por concluir ya. Queda otra semana más de concluir, pero antes de que suceda eso, nosotros ya no estaremos aquí. Hay una unción aquí, una unción, pero no de esta tierra, no humana, sino del Señor. Así cierre sus ojos, levante sus manos, dígale: Señor, tócame, oh Dios, tócame, cámbiame, oh Dios santo. Toca mi ser, oh Dios. Cambia todo aquello, oh Dios santo, que no te agrada de mí. Enciéndeme, oh Dios. Ayúdame, Señor, a cada día a agradarte, Dios santo, gracias. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome y sanando mi ser. Vamos todos. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome y sanando mi ser. Mi espíritu y mi alma, mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu espíritu.
Gracias, oh Señor, gracias por tu presencia, gracias por todo lo que tú haces, Señor, en mi vida, en la de mi familia. Sabemos, oh Dios Santo, que tú estás obrando, sabemos que tú estás en control, Dios. Gracias, no hay casualidad, no hay casualidad, tú eres el que está obrando. Bendito tu nombre, oh Dios, gracias. Te pedimos, oh Dios Santo, que Señor traigas, oh Dios Santo, ese avivamiento en nuestras vidas. Bendito eres, Señor, hoy, mañana y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Presencia de Dios. Presencia del Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde, pastor. Amén. Gracias al Señor. Que Dios les guarde. Así sigamos orando. Padre que estás en los cielos, te pedimos, Señor, que en esta mañana gloriosa tu palabra, Padre, pueda traer bendición y que todos, Señor, hoy podamos ser llenos de tu presencia. Oh Dios mío, gracias porque eres santo y bueno, porque maravilloso es, oh Dios, tu nombre, tu palabra. Habla, Señor, a nuestros corazones y permítenos en esta mañana gloriosa, Señor, llenarnos de ti, deleitarnos de tu presencia. Que todo estorbo, toda situación ajena, oh Dios, al fluir de tu presencia, sea reprendida y echada fuera en el nombre de Jesús. Oh Dios mío, vivimos tiempos muy complicados, muy turbulentos, muy difíciles, pero Dios mío, te doy gracias porque tú has siempre dado una promesa gloriosa, que estarías con nosotros, que nos guardarías, que nos cubrirías de tu presencia gloriosa y maravillosa. Por eso en esta mañana, oh Dios, hemos venido para alabar tu nombre, para bendecirte, para darte la gloria, para honrarte, para decirte gracias, Señor. Oh Padre Santo, bendito eres, Dios de la gloria. Gracias te doy, Señor, porque tu presencia es maravillosa y nos gozamos y nos deleitamos en tu presencia. Háblanos en esta mañana, habla palabra tuya, Señor, a nuestros corazones, y que, Señor, podamos salir diferentes, renovados, llenos de tu presencia, llenos día a día y momento a momento. Gracias, Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu presencia. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Que Dios les guarde y les multiplique bendición. Gracias a Dios. Tome su Biblia en este momento y vamos a leer la palabra de nuestro Dios juntos, expresándole a nuestro Dios lo que Él tiene para nosotros en esta mañana gloriosa. Lucas capítulo 3, versículos 4 al 6. En cuanto tengan su Biblia preparada, con un amén, bendecimos al Señor. Una vez más para todos, Lucas capítulo 6. Gloria al Señor. Qué maravilloso es Dios, hermanos. Es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Gloria al Señor. Una vez más, Lucas capítulo 3, versículos 4 al 6. Sean bienvenidos todos en esta hora gloriosa. Y la palabra de nuestro Dios dice así. Quiero aprovechar para ya leer la palabra de nuestro Dios. Repito, Lucas capítulo 3, versículo 4 al 6. Gloria al Señor. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y verá toda carne la salvación
de Dios. Amén. Gracias a Dios. Ocupe sus lugares. Por supuesto que hay libertad de alabar a Dios, hermanos. ¿Cuántos están gozosos? Bendito es Dios. Dice la palabra: preparad el camino del Señor, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías. Esta lectura está relacionada con una palabra que el profeta Isaías expresó y dijo: voz que clama en el desierto. Esta parte de la palabra del Señor es muy importante, y yo quisiera en este momento ir directamente a la palabra del Señor y poder considerar lo que la Biblia nos habla en torno a la bendita palabra de Dios. Dice: voz que clama en el desierto. Y hoy precisamente el sermón de nuestro Dios es: preparad el camino del Señor. Preparad el camino del Señor. Permítame decirles que estamos viviendo tiempos difíciles, turbulentos, confusos, caóticos. La humanidad ha entrado como en un túnel en el tiempo de Dios profético, que no hay vuelta atrás ya. Muchas de las veces quizás nos acoplamos o acomodamos a los tiempos y como que cerramos los ojos, nuestros oídos a la realidad que se vive, y tratamos de querer escabullirnos del ambiente en que se vive, como diciendo: no pasa nada, como que todo está en paz, como que la vida sigue su curso sin ninguna novedad. Pero la realidad es diferente, no es así. Hace un par de días en un solo día, en una sola ocasión y momento, recibí varias llamadas. Algunas ni siquiera las pude contestar, otras fueron mensajes de texto. Algunas eran de este país, otras de México. Y entre las que logré leer, o algunas quizás contestar el teléfono, me dejó muy sorprendido, porque todas eran llamadas de dolor, de quebranto. Una, en un mensaje, decía: pastor, ore por mi vida, por mi matrimonio, por mis hijos. No me dio más explicación, solamente dijo: estamos pasando por algo que nunca me hubiera imaginado. Otro hermano que radica en Las Vegas, Nevada, dice: hermano, estoy muy adolorido. Mi padre acaba de fallecer de COVID. Hace una semana se infectó junto con mi madre y él acaba de fallecer. Traté de acoplarme, acomodarme para darle alguna palabra: hermano, ánimo, adelante. Él fue cristiano, él está con Dios, todo eso. Y la lista se hace larga. Unos y otros más.
pude entender la realidad de personas que yo conozco, que conocí en el pasado, algunos quizás no al 100%, pero me llamó la atención que en un mundo tan cercano a un servidor estuviera pasando eso, desenvolviéndose de una manera tan vertiginosa, así como una carrera alocada. Y el Señor me hizo entender diciéndome: ¿te das cuenta que no es la realidad que muchos pretenden esconder? El mundo está en caos. Estamos viviendo cumplimientos proféticos. No pretendo hoy que usted se asuste, pero sí que entendamos y que nos pongamos firmes y pongamos los pies sobre la tierra, que estamos viviendo tiempos muy complicados. La profecía se está cumpliendo. Hay quien inclusive piensa que ya estamos en la gran tribulación. El asunto es que el rapto de la iglesia no ha sucedido aún. Y como estudioso de la palabra y ministro del Señor, entiendo que no puede haber, hermano, una gran tribulación. No puede el diablo entrar en acción, ni el anticristo, ni todo esa ola de caos, si antes el Señor no vuelve por su iglesia y se la lleva y nos lleva. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo? Bueno, según las Escrituras y según lo que Jesús dijo, seríamos librados de las grandes tribulaciones, de las grandes persecuciones, de las olas de gran caos, tormentos y persecuciones. Pero como iglesia sí viviremos lo que la Biblia llama, y no es el tema de esta mañana, pero es importante. Nos toca vivir los principios de dolores. ¿Qué quiere decir esto? Usted sabe lo que significa, y no es una palabra difícil. Dolores, principio de dolores. Este varón me escribía y me decía: hermano, me anima, me gusta lo que me escribe. Yo traté de adornar hasta poéticamente, darle un mensaje. Pero y con todo eso dijo: pero aún con todo eso, mi corazón llora, me siento dolido. ¿Se da cuenta que el mundo actualmente es un clamor de dolor? Después de esos momentos, la última llamada que yo recibo fue como a las 9:30 de la noche. En parte como que me costó trabajo conciliar el sueño, pero el Señor trajo a mi espíritu una interpretación de lo que se vive. Y la realidad es de que el mundo ha entrado en una situación muy complicada, difícil, donde no hay vuelta atrás. Y no le traigo hoy un mensaje de pesimismo, pero tampoco de buenas noticias en lo que respecta al sistema mundial. No hay vuelta atrás, hermanos. No habrá soluciones a esta pandemia. No habrá cosas diferentes como las vivimos en días pasados y en años pasados. Por eso la palabra de Dios nos habla, hermanos, de que estamos viviendo tiempos finales, tiempos difíciles.
Esa es la realidad, donde el peligro, la amenaza, la violencia, pero sobre todo la muerte, hoy más que nunca, hermano, nos lleva a entender que las probabilidades muy altas son de entrar por estos terrenos difíciles, de dolor, de muerte, de desesperanza, de soledad, a menos que nos aferremos a las promesas de Dios y vivamos en Dios. Seremos librados de las grandes calamidades que habrán de venir, de las situaciones que como iglesia, aunque no pasemos por la gran tribulación, habremos de experimentar. Y hoy le pregunto, ¿está preparado? ¿Estás preparado para enfrentar lo que viene? Pues bien, la palabra dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto. Y hay un mensaje tan maravilloso que dice: preparad el camino del Señor. Es como un mensaje que nos habla el profeta diciendo: preparen el camino del Señor, porque Él viene pronto. El Señor Jesús vino hace más de 2000 años a esta tierra. Vino y tomó forma humana, en forma de hombre. Verdadero Dios, verdadero hombre. Nació en un pesebre. Creció en un hogar humilde. Efectuó un ministerio de 3 años y medio. Predicó, sanó, trajo liberación. Y finalmente fue crucificado y ascendió a los cielos. Pero Él expresó una palabra diciendo, cuando los ángeles hablaban: así como le habéis visto ir al cielo, así habrá de volver una vez más como le habéis visto. Y vendrá así como los discípulos lo miraron, con ese cuerpo, con sus manos perforadas por los clavos, sus pies, su costado, con esa lanza. Va a venir, pero quiero decirle que va a venir por segunda vez, porque la primera fue hace más de 2000 años. ¿Y qué pasó? Que nació en un pesebre. El pueblo lo desechó, los judíos lo crucificaron. Pero ahora el Señor viene, pero no viene para nacer en un pesebre. No viene para ser coronado con una corona de espinas, para ser crucificado en una cruz, para ser escupido, abofeteado. No viene, hermano, para sufrir. Él ya vino y trajo el mensaje de salvación, pero ahora Él viene por segunda vez. Él viene. Y hermano, dice la Biblia que descenderá con poder y gloria, descenderá con su iglesia, bendito es el Señor, en caballos blancos, vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente. Bendito es Dios. Y dice la Biblia que del cielo descenderá y pondrá sus pies en el valle de Josafat. Y ahí dice la palabra que, hermano, vendrá a juicio, para traer a juicio a las naciones. Pero gloria al Señor, Él vendrá, bendito es el Señor. Vendrá por segunda vez. Pero la palabra y el mensaje de esta mañana es: preparen el camino del Señor, preparen su venida. ¿De qué serviría conocer toda la doctrina bíblica fundamental? De que el Señor viene, de que va a haber un rapto, que va a haber galardones en los cielos, que va a haber una fiesta de bodas allá en las nubes, y que, hermano, por 7 años habrá fiesta
bendiciones. La iglesia, desde el momento que es levantada en el rapto de la iglesia, hermano, habrá terminado su sufrimiento y entraremos en las glorias eternas, en ese tour de gloria. Bendito es el Señor. Pero ¿de qué serviría comprender todas estas enseñanzas si finalmente no tenemos el boleto de viaje? ¿De qué serviría saber que Cancún tiene playas hermosas si nunca vamos a viajar allá? Si nunca hemos adquirido el pase para poder hacer este viaje. De nada serviría. Todo quedaría solamente en el conocimiento. Por eso la palabra dice: erramos ignorando las escrituras y el poder de Dios. Algunas veces conocemos que Dios es real, que hay un cielo, que hay bendición. Venimos a la iglesia, cantamos, escuchamos el mensaje, pero cuántas pocas veces lo ponemos en práctica. Salimos de la iglesia o del templo y se nos olvida que somos cristianos. Vamos al trabajo y seguimos, hermano, en el anonimato. Vamos, hermano, en el hogar y seguimos sin realmente digerir lo que es ser cristiano. Y, hermano, los días se nos van y se escapan y pasan los días y los años y envejecemos. Y, hermano, realmente no hemos entendido, vamos, ni vivenciado la realidad de que nosotros somos pasajeros y, como aprendimos, somos peregrinos y advenedizos. Vamos de paso. Nuestro destino final es la eternidad, pero la eternidad tiene dos destinos. Uno es el infierno y el lago de fuego, y el otro es el cielo. ¿Dónde pasarás la eternidad? ¿Dónde? Por eso dice la palabra, Amós 4:12: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. Amós 4:12: oh Israel. ¿Y por qué? Porque te ha de hacer esto. Entonces prepárate para venir al encuentro con tu Dios, oh Israel. Esta palabra fue a Israel, pero ahora es a nosotros. Esta palabra fue Lucas 3, también en Israel, pero ahora es a nosotros. Hoy yo creo que aprendemos de las experiencias pasadas y de los acontecimientos pasados. Vino el Señor hace más de 2000 años. Fue anunciado en la Biblia. Hay, hermano, cientos de profecías de que Jesús vendría. El hombre, el pueblo de Israel, no ignoraba nada de eso. Aún los paganos, aún el propio rey Herodes lo sabía. Dice, llamó a los escribanos, consejeros, y preguntó, diciendo, investiguen dónde habrá de nacer el Cristo. Y le leyeron y le dijeron, pues aquí dice la escritura que en Belén Efrata, ahí en esa pequeña aldea nacerá el rey, el Dios. Si los paganos lo sabían, cuánto más los judíos. Habían tantas profecías: que nacería en Belén, que moriría, que iría como el cordero inmolado para ser golpeado, que sería muerto y crucificado, que repartirían sus ropas y echarían suertes. Bueno, hermano, prácticamente se relata antes de que se aconteciera todo eso en torno a Jesús y su venida, todo, que nacería de una virgen y que moriría. Lo sabían. Entonces, pues, ¿por qué cuando Jesús vino y nació no lo entendieron? ¿Por qué cuando Jesús nació ellos esperaban a un verdadero rey con una corona real?
Porque ellos no entendieron. Y cuando Jesús nació, ellos se enojaron. Me refiero a los judíos. Porque Él nació en el anonimato, nació en un pesebre, nació en un hogar cristiano, se crió en un hogar humilde. Ellos querían, hermano, y esperaban a un verdadero rey que naciera en el palacio, ahí con la corte, adornado de oro, de vestidos costosos, que tuviera autoridad política. Pero lo que ellos vieron nacer fueron bajo circunstancias totalmente diferentes. Pobre, en un pesebre, en un hogar cristiano y humilde, sin bienes. Y la palabra dice que lo rechazaron, aunque vieron palpablemente las evidencias que Él era el del que fue profetizado, infinidades de expresiones sobre Él. En Él se cumplió cuando lo vieron desde su nacimiento y hasta que murió en la cruz del Calvario. Ellos vieron con pruebas claras e indubitables todo, hermano, lo que se había escrito de Él años atrás. Él sanó, abrió los ojos a los ciegos, levantó a los paralíticos, multiplicó panes y peces y dio a multitudes, resucitó a muertos, caminó sobre las aguas, hizo salir de un pez una moneda para pagar los impuestos, obró milagros, detuvo las tempestades, calmó la mar, hermano, anduvo sobre las aguas. ¿Qué más les podría yo hablar de Jesús, hermano, de lo que realmente Él hizo en esos 33 años y medio, pero en especial 33 años y medio, en tan solo 3 años y medio? Yo le preguntaré a usted, ¿no les bastó al pueblo judío todas esas pruebas y manifestaciones para que ellos entendieran que Él era Jesús, Jesucristo, del que se había predicado y profetizado muchos años atrás? Yo me sigo preguntando, ¿por qué no lo entendieron? ¿Por qué no lo reconocieron? ¿Por qué, viendo, hermano, obrar milagros, los demonios gemían y salían huyendo y exclamaban diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque vienes a atormentarnos antes de tiempo? Y ellos, dice que Jesús, hermano, los expulsaba. Obró milagros tan asombrosos que ningún hombre podía efectuarlos. Y sin embargo, no lo reconocieron, no lo identificaron, lo rechazaron y lo crucificaron y lo mataron. Se han escrito libros, se han hecho películas, se han hecho poemas, se han escrito himnos donde se plasma una palabra que dice: ¿quién verdaderamente mató a Jesús? Y algunos, quizás echando mano solo a la historia, dicen: los soldados romanos, Roma lo mató. Es verdad, ellos fueron los ejecutores, los que accionaron. Pero en realidad, hermanos, los autores intelectuales que mataron a Jesús, ni siquiera, hermano, hablaríamos que fue Caifás, que fue el sumo sacerdote, que fueron los fariseos. No, hermano, en realidad fue todo el pueblo de Israel los que mataron a Jesús, los que levantaron la mano, los que votaron, los que clamaron, los que a una voz en cuello dijeron: crucifícalo. Cuando, hermano, Poncio Pilato, que era una autoridad romana, él no quería matarlo, no quería crucificarlo, porque veía en él integridad,
Su misma esposa le dijo, bajo un sueño que tuvo: no tengas nada que ver con este hombre, porque él es santo, él es inocente. Y hermano, Poncio Pilato, dice la palabra, que frente al pueblo les dijo: ¿a quién quieren que suelte? ¿A este Jesús o a Barrabás? Un hombre maligno, asesino, que había hecho tantos, pero tantos males. Y el pueblo, a una voz, sin pensarlo, dijo: suelta a este Barrabás y crucifica a Jesús. Y él dijo: pues bien, su sangre sea sobre ustedes, sobre nuestros hijos y sobre sus descendientes. Y el pueblo dijo: así sea. Pilato se lavó las manos y operó el sacrificio de Jesús. Pero ¿quién lo mató? Los judíos. ¿Por qué no lo aceptaron? ¿Por qué no, hermano, entendieron? Pues esta palabra, hermano, que la palabra de Dios habla, Isaías, años atrás, miles de años atrás, predicó al pueblo de Israel y dijo: voz del que clama en el desierto. Aquí, hermano, prácticamente se estaba ya anunciando de alguien que vendría a dar un mensaje similar como el de Isaías. Se referían a Juan el Bautista, que muchos años después vendría para hablar y predicar: voz del que clama en el desierto, preparad. Quiero aquí decirlo de otra manera: preparen el camino del Señor. Prepárense, porque viene el Señor. Prepárense, abran senda, porque viene el Señor. Viene del cielo para vivir entre vosotros. Y el mensaje fue este, y fue claro: enderecen sus sendas. Pero hablaba de los judíos, no hablaba de los caminos polvorientos de Israel y llenos de piedras. No hablaba de esos caminos torcidos, serpenteantes. No hablaba de esos caminos, hermanos, sinuosos con montañas, valles y collados. No hablaba de los caminos ásperos, por las piedras, por los espinos, por los caminos sin adornos y sin flores. El profeta estaba hablando de la propia vida de cada individuo, de los propios judíos, y les decía: enderecen sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos que sean enderezados y los ásperos allanados. Y entonces, no antes, hasta entonces, toda carne verá la salvación de Dios, no antes. Para poder, hermano, ver la salvación de Dios, la gloria de Dios, la bendición de Dios, a Israel se le demandó: preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Todo valle se rellenará, se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Con todo eso, Israel determinó desechar a Jesús, no se preparó, y los resultados fueron caóticos. A usted le consta en la historia conocida. Lo crucificaron, no lo recibieron. Pensaron que acabaron con un hombre charlatán, un falso profeta, y murió
Pero ellos no sabían que era el Hijo de Dios. Resucitó al tercer día, se levantó al cielo, gloria a Dios. Y aparentemente no había pasado nada. El pueblo de Israel, hermano, vivió como si nada, en ninguna novedad de vida. Sin embargo, hermano, pasaron los años y la profecía, aunque tarde, se cumplirá, hermano, porque viene de Dios. Y la Biblia dice que en el año 70, la Escritura dice que en ese momento, y es maravilloso, pero a la vez extraordinario lo que la palabra habla. Dice la Biblia que Israel, hermano, Jerusalén fue invadida por el imperio romano. Esto Dios nos lo ha estado enseñando en estos días. Un personaje maléfico, malvado, sanguinario, satanizado, Tito Vespasiano, comandó un ejército. Y él, como general, llegó, invadió a Jerusalén, destruyó todas las viviendas. El templo fue destruido, quemado, todo el oro derretido, y removieron escombros para sacar las riquezas. Los hijos fueron llevados cautivos, los hombres muertos, las mujeres llevadas esclavas, otras muertas. La Biblia habla que aún mujeres gestando eran golpeadas y muertas. Eso Jesús lo vio cuando estuvo aquí en esta tierra. Cuando él, caminando de Jericó a Jerusalén, en un monte, vio a Jerusalén a lo bajo. Y la palabra dice que deteniéndose, contempló a Jerusalén, pero la estaba contemplando proféticamente. Y veía, hermano, algo que sucedería casi 40 años después. Jesús, en esa visión espiritual profética, pudo ver a Jerusalén sitiada, tomada y destruida. Y la Biblia dice que Jesús, entre otras ocasiones, también en ese momento Jesús lloró derramando sus lágrimas. Yo quiero interpretar ese lloro. Debió de ser un lloro impresionante. La gente que ahí le acompañaba, que era una multitud, se sorprendió. ¿Por qué llora Jesús? Y en ese llorar, él expresó una palabra, un mensaje: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los judíos, apedreas a los profetas que te son enviados a ti. Y agregó, dice: cuántas veces yo mismo quise juntarte como la gallina, cuando se ven amenazados los polluelos, reúne a sus pollitos y los cubre del águila o del halcón. Pero contigo fue diferente, no quisiste. Te quise redimir y no quisiste. Por tanto, lo que viene sobre ti, y narró así textualmente la experiencia de esa invasión romana. Y agregó diciendo: por cuanto no conociste el día de tu visitación, el día en que los profetas te hablaron de que vendría el Señor del universo. Hermano, hoy en día esta historia se vuelve a repetir. Los judíos lo rechazaron y padecieron mucha calamidad y mucho dolor. El Señor se fue y prometió diciendo: volveré otra vez. Yo hoy quiero preguntarle, porque es la palabra de esta noche: ¿estás preparado para recibir al Señor? ¿Estás preparando el camino del Señor a tu vida? No es asunto de adornar la entrada de tu casa,
porque quizás lo has hecho. No es asunto de arreglar tu hogar físicamente cuando hay una visita. Es tu vida, es mi vida. La palabra preparad el camino. Como Dios quiere, hermano, que nos preparemos para esa llegada del Mesías. Bueno, hermano, quitar obstáculos, quitar piedras, escombros, enderezar lo torcido, esplanar lo que es alto, rellenar las partes bajas. Vamos a aquello que está áspero, hermano, vamos a alisarlo. Preparad el camino, dice la palabra. Por eso dice: prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Hoy lo que vivimos, hermanos, lo que el mundo está viviendo y padeciendo, es la mera cruda realidad. El Señor pronto ya va a venir. Pronto, pronto, pronto. Y posiblemente muchos lo podremos recibir vivos y ser transformados y levantados. Pero hay mucha probabilidad de que muchos de los que estamos aquí, hermano, tengamos que morir por todo lo que se vive. Pero hoy, sin importar si vivimos o morimos, dice la palabra, hay que asegurarnos que seamos del Señor. Si vives o mueres, es lo de menos. Lo que importa es cómo estás. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para recibir al Señor? Dice la palabra: preparad el camino del Señor. Antiguamente, cuando el rey se disponía a visitar alguna provincia de su reino, para que esa visita no fuera sorpresa, enviaba los heraldos del rey. Se adelantaban horas o días antes y empezaban a transitar por todo el camino antes de llegar a la ciudad, a la provincia o la aldea. Y en la aldea tomaba calle por calle y anunciaba diciendo: la visita del rey en tal día, en tal hora. Hoy en día, hermano, se está anunciando cada día. Yo diría que cada predicador, cada sueño, cada consejo de tu padre, cada palabra de tu esposo, de tu esposa, del hermano, de aquel otro, cada profecía que se cumple, hermano, y se anuncia, son mensajes, como de los heraldos del rey, anunciando, la venida del Mesías, la venida, por su pueblo, alabado es Dios. Y hermano, entonces cuando se anunciaba que el rey habría de llegar a tal provincia, el pueblo se alistaba, buscaba sus mejores ropas, arreglaban los caminos, quizás viejos y polvorientos, los barrían, rellenaban las partes de los baches. Si ahí había maleza, la quitaban. Si había montículos, eran removidos. Si había partes torcidas, las enderezaban, porque iba a venir el rey. Las casas eran adornadas. El pueblo, hermano, se preparaba con fiesta, porque el rey iba a llegar. Yo hoy te quiero dar un mensaje como heraldo del rey. El Señor me dice que el Señor pronto va a venir. ¿Estás preparado? Es lamentable y terrible, hermanos, cuando en una iglesia alguien se estremece, se cohíbe o se inhibe para decir: no lo estoy. ¿Qué pasaría si el Señor viniera esta noche? ¿Estarías preparado? ¿Cuántos cristianos hay que dicen: no estoy? Estoy en enemistad, no he perdonado, vivo abrazando el pecado, el mundo, la carnalidad. Estoy en tibieza, relajando las cosas de Dios, pisoteándolas. No vivo conforme
Pues yo quiero decirte que los mensajes de Dios son continuos. Esto me recuerda quizás en nuestras poblaciones en México, para trasladarnos un poquito. Cuando un hombre importante, un gobernador, un presidente iba a visitar la población, los caminos se preparaban, se alistaban, se arreglaban, se despejaban, se ponían banderines, anuncios, viene el gobernador, se ponían rótulos, anuncios en cada esquina, viene el presidente, viene el gobernador, viene esta persona importante, y todo el mundo sabía que en tal día y determinado momento llegaría esta persona importante, porque los anuncios estaban a la vista de todos. Suena irónico hoy decir que si el Señor viniera esta noche, esta semana o este año, algunos los iba a encontrar indispuestos, desapercibidos, pero no por ignorancia. No sería por ignorar. Esto suena como decir: usted ha pecado no por ignorancia, ha pecado por realmente planear pecar. Si alguien de los que estamos aquí, el Señor viniera y se queda, no va a ser por ignorancia. ¿A quién puedes culpar? Al pastor, es que no supe. ¿A quién vas a culpar? Es que Dios no nos dio estos mensajes. No. Y lo que vimos, lo que vivimos, lo que estamos viviendo, no son los mensajes. Esta pandemia, hermano, que no tiene solución ya, y otras más que vendrán peores, no son mensajes, hermano, que Dios nos está dando. No es, hermano, el mensaje, el consejo, la palabra, el sueño, cada sermón que escuchamos, cada momento, los problemas políticos, los problemas religiosos, económicos, todo lo que, hermano, se vive, la violencia, la inmoralidad, no son los mensajes. Nuestra vida por este mundo es como una gran calzada que vamos transitando y vemos, volteamos a la derecha y vemos el anuncio: inmoralidad, volteamos a la izquierda y vemos problemas políticos, miramos al frente y vemos pandemias y volteamos hacia atrás, otra pandemia que también trajo tantos problemas. Y hermano, problemas y problemas, hermano, son los anuncios. Juan el Bautista, él llegó y vestido de pieles de camello y vestido así, dice que empezó a predicar a la gente y diciéndoles: arrepentíos y convertíos, porque el que viene detrás de mí es mayor que yo. Su mensaje y su bautismo fue de arrepentimiento, no de perdón de pecados, porque él no podía perdonar pecados. El que perdona pecados era el que venía tras él. Pero Juan el Bautista llegó y dijo: arrepentíos, hermano, de tal manera que él estaba preparando el camino a bautícense, pero era un bautismo de arrepentimiento. Y es que la palabra arrepentimiento es, hermano, reconocer que estoy pecando y, hermano, dejar de hacerlo. Hermano, arrepentimiento no es llorar porque he hecho lo malo y me está yendo mal. Hay cristianos que pecan y les va mal y lloran. Inclusive hasta vienen a la iglesia y le piden perdón ahí en su intimidad. Señor, lloran. Pero eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento no es cuando usted o yo lloramos. Arrepentimiento es cuando cambiamos de vida. Arrepentimiento es, hermano, cuando le damos la espalda al pecado y le decimos: Dios, perdóname, aquí estoy en tu presencia. Hermano, arrepentimiento es realmente preparar el camino del Señor. Es decir: Señor, aquí estoy. Es decir: Señor, aquí estoy para adorarte, para bendecirte, para ya no hacer lo malo y para estar preparado
para cuando tú vengas, que mi vida la encuentres aseada, barrida, adornada, en condiciones óptimas para recibir al Señor. Porque de no ser así, el Señor vendrá y no nos vamos a dar cuentas, porque será instantáneo. Lo segundo que la palabra de Dios habla es entender el mensaje de la profecía. ¿Y cuál es ese mensaje? Bueno, es un mensaje de arrepentirnos. Es un mensaje de dejar los caminos torcidos. Es un mensaje de quitar obstáculos que impiden nuestro caminar y nuestro crecimiento. ¿Cómo cuáles obstáculos? El desánimo, la ansiedad, la infelicidad. ¿El desánimo acaso no es un impedimento para estar preparados? Cuando el Señor venga a muchos, el Señor los hallará desanimados. El desánimo es el resultado de la desconexión con Dios. El desanimado cayó en eso porque cayó en aburrimiento. El hombre y mujer que caen en el aburrimiento es porque todo le pareció lo mismo y lo mismo. Y hermano, ¿cuántas veces como cristianos caemos en eso? Venimos a la iglesia, quizás el mismo canto, quizás el mismo sermón, quizás el mismo teclado, la misma música, el mismo hermano, los mismos hermanos, porque ¿cuántas veces venimos a eso, a mirar lo material? Pero hermano, cuando venimos a este lugar, en realidad lo que venimos es a mirar a Dios, a ver a Dios, a adorarle, a cantarle, a bendecirle, a agradarlo. Evitar caer en desánimo, porque entonces va a ser un problema. Quitar obstáculos que impiden nuestro crecimiento es quitar todo aquello que ahora quizás falta de perdón, aborrecimientos, altivez, desobediencia. Es hacer algo diferente y buscar a Dios. Y finalmente, la palabra dice: preparad el camino del Señor. Es convertirnos también en atalayas, anunciar que el Señor viene pronto, pero nosotros a la cabeza, anunciar. Dice la palabra, Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Eso no va a suceder. Sin embargo, de nosotros corresponde anunciar el mensaje, empezando por los nuestros, por los que nos rodean. Anunciar, hermano, y demos testimonio, pero realmente anunciar, hermano, la venida del Señor es desafiante, porque muchas veces sin pronunciar una palabra, nosotros estamos dando testimonio de Dios a través del testimonio propio, a través de nuestra propia vida, de nuestro hablar, de nuestro comportamiento, de nuestras actitudes. Amén. Que podamos convertirnos en verdaderos heraldos del Rey. Dice la palabra: luz del mundo, sal de la tierra, atalayas. Y poder, hermano, anunciar que Cristo viene pronto. Hoy yo quiero culminar para decirte: ¿cuántos están hoy realmente preparando el camino del Señor? Yo creo que este mensaje, hermano, no es un mensaje condenatorio, es un mensaje de invitación. Preparad el camino del Señor, dice la palabra. Preparad el camino, enderezcamos nuestras sendas. Que todo valle sea rellenado, y se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados. Y hasta entonces, dice la palabra, toda carne verá
la salvación de Jehová, la salvación de Dios. ¿Estás preparado para la venida del Señor? Él viene pronto, hermano. Si no lo crees, entonces voltea hacia tu derecha, a tu izquierda, mira hacia adelante o hacia atrás y te darás cuenta que la venida del Señor es inminente. Llegará y no tardará. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado, hermano, para recibir al Señor? Preparad el camino del Señor. Prepara, hermano, ese camino para que cuando Él llegue te halle realmente preparado y haciendo todo para la gloria y honra de su nombre. Alabado es Dios. Ponte de pie, oremos a Dios Padre que estás en los cielos. En esta tarde ya, oh Dios, te damos toda la gloria, toda la alabanza. Oh Padre, gracias porque tu mano divina es sobre nosotros. Oh, gracias Padre, porque tú eres Dios real y verdadero. Y en esta hora, si Padre, pongo en tus manos. Eleva tu voz, iglesia. Eleva tu voz, eleva tu clamor, que tu clamor sea escuchado por Dios, que se escuche esa alabanza, que ese clamor, esa palabra de arrepentimiento y reconocimiento